Año 1859. Geelong, sur de Australia. Un hombre de origen inglés libera 24 conejos, importados desde Europa, en su propiedad. Lo hace por una razón simple: le gusta cazarlos, puro entretenimiento. Pero los conejos escapan y se reproducen. En apenas unos años, el sureste de Australia se ve invadido por millones de conejos. En menos de 50 años, avanzando a más de 100 kilómetros por año, los conejos se expanden por el territorio australiano, hasta que gran parte del continente cae bajo su control. Los conejos se vuelven imparables. Devoran pastos, cultivos y arbustos más rápido de lo que pueden regenerarse, dejando la tierra estéril, sin alimento. El ganado muere de hambre, y con conejos por todas partes, los depredadores prosperan y se multiplican, agravando aún más el desastre ecológico. Lo que comienza como el pasatiempo de un solo inglés se transforma rápidamente en una emergencia nacional australiana. Y Australia responde con todo lo que tiene. Los australianos disparan a los conejos, los envenenan, gasean sus madrigueras, arrasan la tierra con tractores, construyen cercas que atraviesan regiones enteras del país, de miles de kilómetros de longitud, con la esperanza de que esta vez sea la solución definitiva. Pero cuando se dan cuenta de que nada es suficiente, de que los millones de conejos, según las estimaciones de la época, para la década de 1920, ya se han convertido en 10.000 millones. Entonces, Australia recurre a las armas biológicas. Esta es la historia real de una guerra que ha durado más de 160 años. Una guerra que Australia luchó y que sigue luchando para contener al todopoderoso conejo. Los conejos llegan por primera vez a Australia en 1788, con la primera flota. Los colonos europeos los mantienen en jaulas y los utilizan principalmente como fuente de carne. A medida que los asentamientos se expanden, los colonos intentan cultivar la tierra y criar ganado. Pero pronto se topan con un problema. Los depredadores nativos australianos, tayúridos, dingos y grandes reptiles, atacan constantemente a sus animales. Así que, durante décadas, los colonos los cazan, los envenenan y les disparan. Para la década de 1850, grandes zonas del sureste de Australia son prácticamente vacías de depredadores importantes. En 1859, cuando Thomas Austin libera a los 24 conejos europeos, las condiciones para su reproducción son ideales. Pocos depredadores, pastos abundantes e inviernos suaves. Los conejos alcanzan la madurez sexual en apenas 3 o 4 meses. En condiciones favorables, una hembra puede quedar preñada hasta 7 u 8 veces al año. Cada gestación dura alrededor de un mes, y cada camada tiene entre 4 y 8 crías. Una sola hembra puede dar a luz entre 50 y 60 crías en un solo año. Entre el 60 y el 80% de los conejos mueren durante sus primeros 3 meses de vida. Pero eso, en realidad, no importa. Porque incluso con estas pérdidas, solo 2 conejos pueden convertirse en unos 180 en apenas 18 meses. Así, desde la finca de Thomas Austin en Victoria, comienza el apocalipsis de los conejos. En pocos años, los conejos invaden el estado de Victoria y se expanden hacia los estados vecinos de Australia Meridional y Nueva Gales del Sur. Inundan granjas, tierras de pastoreo y distritos enteros. Al principio, muchos australianos están satisfechos. La carne abunda en el campo y las pieles parecen infinitas. Los conejos se multiplican por millones mientras los campesinos los capturan, los despellejan, enlatan su carne y exportan ambos productos, convirtiendo la invasión en una auténtica máquina de hacer dinero. Pero la bonanza no dura.
Los millones de conejos que no son eliminados arrancan la hierba hasta la raíz, devastan los cultivos y destruyen brotes y arbustos. Cuando el alimento se agota, avanzan hasta 100 kilómetros por año, en cualquier dirección donde puedan encontrar más. En la superficie, millones de conejos cubren el paisaje. Bajo tierra, sin embargo, el problema es aún peor. Los conejos excavan enormes madrigueras, llenando el suelo de redes de túneles de cientos de metros de longitud, con decenas de entradas. Debilitan terraplenes y vías ferroviarias, dañan carreteras y empujan la infraestructura al colapso. Los campesinos les disparan día y noche, y a estas alturas ya no funciona. Entonces los gobiernos estatales intervienen ofreciendo recompensas. Comunidades enteras, cientos, a veces miles de hombres, se alinean a lo largo de los campos. Golpean el suelo con palos para obligar a los conejos a salir. Los campesinos esparcen veneno a mano, introducen gas en las madrigueras para asfixiarlos, las inundan con agua para ahogarlos y colocan decenas de millones de trampas en la tierra. Luego, el gobierno ordena a los propietarios destruir las madrigueras en sus tierras o pagar multas. Los campesinos arrastran entonces arados pesados con cuchillas desgarradoras detrás de los tractores, con los que cortan las redes de túneles, provocan el colapso de las cámaras subterráneas y entierran a los conejos vivos o los despedazan mientras las máquinas pasan una y otra vez, causando matanzas masivas. A primera vista, parece eficaz. En realidad, apenas tiene impacto. La población de Australia en este momento es de apenas 1.5 millones de personas, en un país casi tan grande como el continente europeo. Así que los gobiernos empiezan a ofrecer recompensas equivalentes a varios millones de dólares actuales a cualquiera que pueda encontrar una solución. Algunas propuestas resultan demasiado peligrosas, otras demasiado crueles. Sin embargo, una idea se impone claramente sobre las demás. Una que ya había funcionado contra los dingos en el este de Australia, apenas unas décadas antes: las cercas. Si matar conejos uno por uno es demasiado lento y demasiado costoso, y si fuera posible encerrarlos en zonas específicas, aislándolos de aquello que los mantiene con vida. En algunas regiones, los campesinos comienzan a cercar presas, lagos y abrevaderos, impidiendo que los conejos accedan al agua. En espacios confinados, los resultados son inmediatos y contundentes. Los conejos se deshidratan y mueren. La lógica es sencilla. Si cercar el acceso al agua funciona a pequeña escala, ¿qué ocurriría a escala continental? A comienzos del siglo XX, los conejos ya han ocupado casi todo el continente, con la excepción de Australia Occidental. Así que Australia responde a un problema gigantesco con una solución igualmente gigantesca: construir una cerca colosal. Con el trabajo de 120 hombres, el apoyo de 350 camellos, más de 200 caballos y unos 50 burros para transportar materiales a través de territorios remotos, los trabajadores levantan una cerca que se extiende desde 18 Mile Beach hasta las cercanías de Yerdakotub, una estructura de 1.800 kilómetros de longitud, de aproximadamente 1,1 metros de altura, con unos 15 centímetros enterrados bajo tierra. Una vez terminada, patrullas recorren la cerca de forma constante. Durante un tiempo, logran frenar a los conejos. Privados de agua y de zonas de pastoreo, muchos se deshidratan y mueren, provocando la acumulación de millones de cadáveres. Las enfermedades se propagan y los parásitos prosperan. En condiciones de hacinamiento extremo, los conejos comienzan a practicar canibalismo, alimentándose de los muertos y de los moribundos. Pero muchos también logran saltar la cerca, mientras otros excavan por debajo y cruzan al otro lado. Así que Australia construye una segunda cerca, luego una tercera. Tras dividir el continente con más de 3.250 kilómetros de cercado, a un coste equivalente a unos $31,000 estadounidenses actuales por kilómetro, alrededor de $100 millones en total, Australia se rinde. Para la década de 1920, cuando Australia cuenta con unos 5 millones de habitantes,
Las extrapolaciones sugieren densidades de entre 1.000 y 4.000 conejos por kilómetro cuadrado. Esto se traduce en una población total de entre 7 y 10.000 millones de conejos en todo el continente, casi 2.000 conejos por cada habitante humano. A estas alturas, el problema se ha salido completamente de control. Los australianos continúan disparando a los conejos, envenenándolos, gaseando sus madrigueras y devastando el suelo. Los campesinos gastan fortuna cercando sus cultivos simplemente para poder conservarlos. Esto continuará así durante 3 décadas, hasta que Australia recurre a una solución que casi borrará al conejo de la faz del continente. Para la década del año 1920, Australia ya lo ha intentado todo. Las armas han fallado, el veneno ha fallado, las cercas también han fallado. Los conejos se han reproducido más rápido de lo que los humanos han sido capaces de eliminarlos. Así que Australia deja de pensar como un campesino o como un ingeniero y empieza a pensar como un científico. Dentro de las instituciones de investigación australianas, los científicos comienzan a plantear una pregunta distinta. No cómo matar conejos, sino qué es lo que ya mata conejos en la naturaleza. Estudian epidemias del ganado, virus aviares y plagas de insectos. Saben que las enfermedades pueden borrar poblaciones enteras y hacerlo con rapidez. Si los conejos representan un problema biológico, entonces necesitan una solución biológica. Algunos científicos proponen bacterias, otros parásitos. La mayoría de las ideas son descartadas. Son demasiado lentas, demasiado ineficaces o demasiado peligrosas. Australia no puede arriesgarse a infectar su ganado, su fauna nativa ni a los propios humanos. Entonces encuentran un virus que capta su atención. Proviene de Sudamérica. Su nombre es Myxoma. En Sudamérica, los conejos nativos portan el virus del Myxoma con síntomas leves, pero cuando los científicos australianos lo prueban en conejos europeos, los resultados son estremecedores. El virus destruye los tejidos blandos del animal y colapsa su sistema inmunológico. Los ojos se hinchan hasta cerrarse, los labios y la nariz se inflaman de forma grotesca. Los genitales se transforman en masas edematosas. Las lesiones cutáneas se abren y supuran. Con el tiempo, los conejos ya no pueden comer ni beber. Las infecciones secundarias acaban tomando el control, y la mayoría muere antes del día 12 por deshidratación y fallo sistémico. A finales de la década de 1930 y durante los años 40, los científicos australianos realizan ensayos controlados. Infectan pequeños grupos de conejos y observan los resultados. En algunos experimentos, hasta el 99.8% de los conejos muere. Así que en 1950, Australia libera conejos infectados en la naturaleza. La mixomatosis se propaga con rapidez, transportada por mosquitos y pulgas. En cuestión de semanas, salta a través de millones de kilómetros cuadrados. En pocos meses, recorre prácticamente todo el continente. En una sola temporada, hasta el 99% de la población de conejos colapsa. Miles de millones de cadáveres cubren la tierra. En los meses siguientes, el paisaje cambia con una rapidez asombrosa. La hierba regresa, las plantas nativas comienzan a recuperarse. Los campesinos informan de campos que no veían verdes desde hacía décadas. Por primera vez en casi un siglo, Australia toma la delantera, pero pronto aparece el desenlace que los científicos ya temían. Cuando un organismo sobrevive a una amenaza biológica, en este caso, el conejo, desarrolla resistencia, aquí, al virus del Myxoma, y transmite esa resistencia a su descendencia. A lo largo de las décadas de 1960 y 1970, las poblaciones de conejos se vuelven progresivamente más resistentes y la mortalidad cae por debajo del 60%. A partir de la pequeña fracción de conejos que sobrevive, a menudo menos del 1%, la población comienza a crecer de nuevo
y lo hace a una velocidad enorme. La mixomatosis desacelera el crecimiento de la población, pero ya no puede detenerlo. Para la década de 1990, el número de conejos amenaza con volver a escalar hasta los miles de millones. Así que Australia dirige su atención hacia un segundo virus, esta vez procedente de Europa y China, el RHDV, el virus de la enfermedad hemorrágica del conejo. A diferencia de la mixomatosis, este virus actúa con mayor rapidez, provoca hemorragias internas masivas y fallo hepático, matando a la mayoría de los conejos en apenas 24 a 72 horas. En 1996, Australia libera el virus en la naturaleza. Una nueva ola de cadáveres cubre el paisaje australiano. Cientos de millones de conejos mueren. En las regiones cálidas y secas, las poblaciones colapsan hasta en un 90%. Y, una vez más, el patrón se repite. Algunos conejos, especialmente en las regiones más frías, sobreviven. Estos supervivientes desarrollan resistencia y sus poblaciones se recuperan con rapidez. En las décadas siguientes, los científicos identifican nuevas variantes tanto de la mixomatosis como del RHDV. Algunas evolucionan de forma natural, otras se introducen deliberadamente en el continente. Para la década de 2010, el RHDV, al igual que la mixomatosis antes que él, comienza a perder eficacia. Los conejos desarrollan una resistencia cada vez mayor a ambos virus. Australia entra así en una carrera armamentística biológica contra la evolución del conejo, con científicos que desarrollan, importan o prueban constantemente nuevas cepas virales, solo para mantener las poblaciones en el rango de los cientos de millones, antes de que vuelvan a escalar hasta los miles de millones. En 2015 se detecta en Australia una nueva variante, el RHDV2, que reduce drásticamente el número de conejos. En 2017, una cepa coreana conocida como K5, ya presente a nivel global, pero no dominante en Australia, es liberada por los científicos en las regiones más frías del país, donde los virus anteriores habían demostrado ser menos eficaces. Cada vez que se introduce un nuevo virus, las poblaciones de conejos caen de forma abrupta, con cada brote actuando como un reset. Pero con el tiempo, los conejos supervivientes se adaptan, desarrollan resistencia y regresan en números aún mayores. Hoy en día, la invasión de conejos en Australia sigue siendo una de las crisis de especies invasoras más destructivas de la historia humana. Cientos de millones de conejos continúan viviendo en estado salvaje, provocando pérdidas agrícolas estimadas en alrededor de $150 millones estadounidenses al año. El control biológico del conejo ahorra actualmente a Australia cerca de $3.000 millones anuales en daños evitados. La guerra continúa hasta hoy, ya no con balas ni cercas, sino en laboratorios, una lucha constante entre la intervención humana y la propia evolución animal. Lo que comenzó como el pasatiempo de un inglés disparando a conejos por diversión, se ha convertido en uno de los desastres ecológicos de origen humano más graves del mundo.